Buenas tardes, hoy día vamos a hacer un resumen de la resolución del taller número 2 de análisis bidimensional. El ejercicio 1 planteaba lo siguiente: un encargado de recursos humanos, ¿cierto?, ha medido las reacciones agresivas que tenían los empleados en el lapso de una semana y además registrado el puntaje que obtienen en un test que se supone que nos permite de alguna manera predecir si estos trabajadores tendrán o no reacciones agresivas. Aquí tenemos la tabla resumen con los datos y nos piden especificar las variables en estudio y su naturaleza. Las variables a la vista serían el puntaje y las reacciones agresivas. El puntaje es una variable cuantitativa continua, porque podría ser un puntaje fraccionado, 9,8 o 10,2, perdón, y el número de reacciones agresivas, que claramente en su naturaleza es una variable discreta, porque no puedo tener 9,5 reacciones, o tengo 9 o tengo 10. En el apartado B nos piden realizar un análisis gráfico, ¿cierto?, y obtener las principales conclusiones. Si realizamos el diagrama de dispersión, es evidente lo que ocurre. Tenemos dos grandes conclusiones. La primera, que como la tendencia es descendente, observamos claramente que la relación es inversa. Por lo tanto, en la medida que aumenta el puntaje en el test, el número de reacciones agresivas va disminuyendo y viceversa, ¿no? Y por otro lado, dada la homogeneidad de la nube de puntos, también podemos concluir que las relaciones, ¿verdad?, de estas variables es una relación bastante fuerte, ¿sí? Bien, en el apartado C me pide confirmar de manera objetiva esa posible relación. Claramente la medida numérica que corresponde cuantificar aquí es el coeficiente de correlación, dado que las variables son cuantitativas. Si lo calculamos, el resultado sería menos 0,96, que lo pueden hacer a través de la calculadora o con cualquier software básico como Excel. Lo que podemos concluir a partir de aquí es que, dado el signo negativo, confirmamos que efectivamente la relación es inversa, y como está muy cerca de menos 1, entonces confirmamos también que la relación es muy fuerte, ¿sí? Es decir, con la medida numérica confirmamos lo que nosotros ya habíamos intuido con el gráfico. Vamos a el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos plantean la siguiente situación. Tenemos al director de un centro de estudios que sospecha, dice, que los alumnos más antiguos son los que más participan en las actividades extracurriculares del centro. Y para confirmarlo, lo que ha hecho es medir a los 400 estudiantes que tiene la participación que han tenido en las actividades culturales, deportivas y sociales, ¿sí? Entonces tenemos el resumen de los 400 estudiantes repartidos en los 4 cursos y en las 3 actividades extracurriculares que ellos pueden hacer. Nos piden especificar las variables en estudio. Claramente las variables en estudio son el curso al que pertenece el estudiante, que es una variable cualitativa ordinal, y luego la actividad extracurricular que hace el estudiante, que es una variable cualitativa nominal. Luego nos pide interpretar N32, sería la frecuencia absoluta de la tercera fila, segunda columna, que equivale a 44. Es decir, 44 estudiantes del total 400, ¿cierto?, están en tercer año y practican actividad deportiva. F41 sería la frecuencia relativa de la cuarta fila, primera columna, es decir, 24 dividido en el total, que equivale al 6%. Es decir, el 6% de los estudiantes está en cuarto año y practica actividades culturales. N.2 corresponde a la frecuencia absoluta total de la segunda columna, ¿cierto?, a través de todas las filas. Por lo tanto, estamos hablando de 160. Entonces significará que 160 estudiantes de los 400 practican actividad deportiva sin importar el año en el que está. Y por último, F3 punto, que sería la frecuencia relativa de la tercera fila a través de todas las columnas, que equivale a 100, dividido por el total, nos corresponde un 25%.
es decir, el 25% de los estudiantes está en tercer año sin importar, ¿cierto?, la actividad que realiza. En el apartado C nos pide calcular del total de alumnos de cuarto año, ¿cierto?, que serían 80, qué porcentaje realiza actividades deportivas, pues serían 40 del total 80, que equivale al 50%. En el apartado C, del total de alumnos que realizan actividades culturales, en este caso son 72, ¿qué porcentaje son de primer y segundo año? En total son 27, es decir, 27 de 72, que equivale al 37,5%. El apartado E nos pregunta, del total de alumnos de tercero y cuarto año, es decir, estamos hablando de 180 estudiantes, ¿cierto?, ¿qué porcentaje realiza actividades culturales? Serían en total 45. Es decir, 45 de los 180 equivalen al 25%. En el apartado F nos pregunta qué porcentaje de alumnos son de segundo año y realizan actividades sociales. Entonces, están en segundo año y realizan actividades sociales 45 estudiantes. Por lo tanto, 45 del total 400 equivale al 11,25%. Muy bien. En el apartado G nos pedía realizar un gráfico para representar la información, ¿cierto?, el más adecuado, y comentar las principales conclusiones. Ustedes podrían haber hecho cualquiera de estos dos gráficos, ¿cierto? Siempre el de barras, porque son variables cualitativas, en el que tenemos por cada curso la distribución de las actividades extracurriculares que hacen los estudiantes, o bien por cada actividad extracurricular, ¿cierto?, cuál sería la distribución por curso. En cualquiera de los casos, ¿cierto?, la conclusión es la misma, ¿cierto? Si ustedes se fijan, en primer año la principal actividad que hacen los estudiantes es de tipo social y luego menos la actividad cultural. En la medida que va aumentando en años el estudiante, va disminuyendo la actividad social y va aumentando la actividad cultural. La que se mantiene siempre es la actividad deportiva, ¿sí? Lo mismo podríamos ver aquí. La actividad cultural en los 4 años, ¿cierto?, siempre es mayor en cuarto y menor en primero. La actividad deportiva es muy similar los 4 años y la actividad social es muy alta en primer año, pero va disminuyendo en la medida que voy avanzando en años. Es decir, la conclusión es evidente, solo aumenta en los años la actividad cultural, la actividad social disminuye y la actividad deportiva se mantiene. En el apartado H nos pedía verificar si el director tenía razón, ¿sí? Entonces, según lo que ya hemos visto en los gráficos, claramente la sospecha del director no era correcta, ¿cierto? Él sospechaba que en la medida que los alumnos están en años más altos, participan más, y eso no es así. Ocurre, sí, pero solamente, como hemos visto, con la actividad cultural, ¿cierto? El resto de las actividades o disminuye o se mantiene. Y con eso entonces damos por terminado el resumen de la resolución de nuestro taller.